Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 27 de marzo. ¿Sí? Estamos siendo guiados por las lecturas diarias de John MacArthur y en el caso de hoy, en esta ocasión, el devocional se titula Comprado por Cristo. Y el pasaje que vamos a leer, ¿sí?, sobre el cual vamos a apoyar nuestro devocional, es Romanos 8:2 y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, esta es una afirmación súper importante en la vida de todo cristiano. Nosotros hemos sido libres de una ley que nos ataba al pecado y a la muerte. Y esto lo hemos recibido gracias a otra ley. Vieron que cuando hay una ley que necesita ser abrogada, normalmente se hace estableciendo una ley nueva, una ley que ahora coloca otras condiciones en las que nos vamos a desarrollar, en las que nos vamos a mover, a través de la cual vamos a estar habilitados para hacer cosas que antes no podíamos. Bueno, la ley del espíritu de vida es esa nueva condición bajo la cual vivimos y bajo la cual obtenemos vida, cuando antes, en realidad, estábamos bajo una ley de muerte y de pecado. Pero bueno, vamos a dejar que MacArthur nos guíe en esta lectura, ¿sí?, y en esta reflexión. Dice: el Hijo de Dios vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto dice Hebreos, ¿sí?, capítulo 2, versículos 14 y 15. O sea, el Señor vino para destruir al diablo, lo hizo muriendo en una cruz. Y libró, dice aquí Hebreos, a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servir. Eran esclavos. Y la única manera de librar a un esclavo es redimirlo, comprarlo. Dice: el glorioso tema de la redención, que a través de su muerte nuestro Señor adquirió a los creyentes, retumba por todo el Nuevo Testamento. O sea, todo el Nuevo Testamento habla de la redención. Sin embargo, a diferencia de los esclavos en los tiempos romanos, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque así se compraba un esclavo, poniendo dinero, ni tampoco se nos redimió con nuestra propia sangre, o sea, siendo nosotros los que pagaban el precio de la libertad. En lugar de ello, nuestra redención es el propio Jesucristo, que con su muerte se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto lo dice Pablo en Tito 2:14. El precio de nuestra redención fue Cristo mismo, fue su sangre, fue su vida. Y ahora nosotros tenemos un nuevo dueño. ¿Está bien? Antes estábamos bajo el pecado y bajo Satanás. Ahora, dice MacArthur, como posesión suya, o sea, de Cristo, nosotros que fuimos anteriormente esclavos del pecado, somos esclavos de un Señor y amo nuevo. Un Señor y amo nuevo. Alguna vez charlando con una persona, decíamos esto, ¿no? Jesucristo es nuestro amo. Y la persona decía: no, el Señor, ¿cómo va a ser el amo? Pero a veces tenemos la sensación de que Cristo vino a hacernos libres para que vivamos para nosotros mismos, para que andemos así como libres por la vida, haciendo lo que nos canta. Si Dios quiere que seamos felices, por eso, claro, nos hizo libres para que ya no andemos deprimidos, para que ahora, si queremos disfrutar de la vida, podamos disfrutarla. Y está bien, en algún punto podemos dar la razón a ese pensamiento. Sin duda, hoy como libres
del pecado y libres de Satanás, hay muchas cosas que podemos disfrutar que antes no podíamos. Pero de ninguna manera nosotros somos nuestros propios dueños. Ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, y es Cristo. Lo que pasa es que, claro, es un Señor misericordioso y amoroso y compasivo, y es un Señor generoso, pero es el Señor y es el amo. Está bien, ¿no? Nuestra redención en Cristo, dice MacArthur, resulta en libertad y perdón de pecados. No solo se nos libera del cautiverio de nuestro anterior amo, sino que se nos exime de las consecuencias mortales del pecado. Es decir, que la ira eterna de Dios ya no es para nosotros. ¿Te diste cuenta? No solo se nos libra del poder del pecado, sino que también se nos, vamos a decir, se nos declara inocentes frente a las consecuencias que deberíamos enfrentar siendo culpables de transgresión. O sea, ustedes saben que nosotros nos hicimos esclavos del pecado. Nadie nos conquistó por la fuerza. Nosotros voluntariamente decidimos ponernos bajo la autoridad del pecado y comenzamos a transgredir las leyes de Dios. Entonces, toda transgresión debe ser castigada. Y debe ser castigada según la ley. Y la ley dice que todo aquel que peca tiene que morir. Tiene que ser tratado con un juicio justo y declarado culpable, porque es pecador. Y el pecador va a recibir todo el peso de la ira de Dios. Ahora, nosotros que fuimos hechos libres del pecado, también fuimos hechos libres de las consecuencias del juicio sobre el pecado, para que ya no recibamos la ira de Dios, sino la vida eterna. Por eso es tan maravilloso el Evangelio. No solo te hace libre del amo ese que te esclavizaba, sino también de las consecuencias del pecado que has cometido y que te empujaba a la muerte. El Señor nos ha dado vida, y una vida abundante, ¿sí? Abundante. Pablo esto lo dice en Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Está bien, no? Y volvemos a tomar el texto que leímos al principio, en Romanos 8:2. Ahora hay una nueva ley para nosotros, porque hay un nuevo amo. El que, ustedes saben que las leyes las coloca el que manda, ¿sí? Las escribe el que manda. En la época de los reyes, las leyes eran redactadas a gusto del rey, según el rey quería. Y cuando venía un nuevo rey, muy probablemente cambiaba las leyes a su gusto. Esto en la Escritura lo vemos un montón de veces. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cómo le gustaba a Nabucodonosor y a todos los babilonios redactar leyes que los favorezcan? Bueno, esto sigue pasando. Por supuesto, no con los reyes, pero sí con los gobiernos. Y hay muchas formas en que el que manda obliga a los que están debajo a hacer su voluntad. Bueno, nosotros vivíamos bajo la voluntad del pecado y de la muerte. Pero vino Cristo como un nuevo amo, como un nuevo Señor, y colocó una nueva ley. Y esta ley es una ley de vida, es una ley de paz, es una ley de perdón. Ya no estamos siendo tratados ni juzgados, ni estamos sujetos a la ley anterior, a la ley del pecado. Las consecuencias sobre nuestra vida tampoco son las que trae la ley del pecado y de la muerte, sino que ahora hemos recibido vida. Pero para estar bajo la ley del Espíritu de vida tenemos que estar bajo Cristo Jesús. Porque, como dice Pablo, esta ley es en Cristo Jesús. Si te salís de ahí, volvés a estar bajo la otra ley. Así que hoy
Aferrémonos a Cristo, porque hay nuevas condiciones para vivir en Él. Amén. Debido a que estamos en Él, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por su nombre. Y esto dice 1 Juan 2:12. Y es una de las grandes consecuencias de estar bajo una nueva ley. Antes, en la ley de la muerte, el que pecaba tenía que morir. El que transgredía la regla tenía que ser castigado. Hoy nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Han sido perdonados los pecados pasados. También los presentes, los actuales. Pero también han sido perdonados los pecados futuros, los que vayamos a cometer. El Señor nos asegura vida más allá de lo que hagamos. Y esto para algunos es algo escandaloso, ¿no? ¿Cómo vas a decir que hagamos lo que hagamos vamos a tener vida eterna? Es que esto es lo que dice la Escritura y es lo que dice el Evangelio, que nuestros pecados ya han sido perdonados. Por tanto, nuestras acciones, si no son correctas, si no son orientadas hacia el Señor, si tienen que ver con la influencia del pecado que todavía vive en nuestro cuerpo, no van a poder dirigir nuestro destino porque ya han sido pagadas. Esas deudas que podríamos contraer con Dios en el futuro ya han sido pagadas en la cruz. Ahora, eso no quiere decir que estamos libres para pecar, porque aquel que se siente libre para pecar se sale de la relación con Cristo y vuelve a caer bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Me entienden, no? Yo para recibir la consecuencia de esta nueva ley, de la ley de la vida, tengo que estar en Cristo Jesús. Y todo aquel que está en Cristo Jesús desea agradar a su nuevo Señor porque entiende que es Cristo su nuevo Señor y su nuevo amo. No sé si me estoy explicando. Espero que no te confundas con esto. Lo que tenés que saber es que si venís con fe a Cristo Jesús, Él te va a librar de cualquier poder de muerte y de cualquier poder diabólico que actúe en tu vida. Pero se va a convertir en tu dueño y va a querer dirigir tu vida. Y si le permitís hacerlo, las consecuencias van a ser maravillosas. Así que hoy permitámosle al Señor guiarnos. Amén. Tengo una pregunta para dejarte y es la siguiente. ¿Cómo has experimentado la libertad del pecado gracias a la muerte de Cristo? ¿Tenés alguna consecuencia en tu vida de haberle creído al Señor y haber sido libre de la ley del pecado? ¿Podés contar algún testimonio acerca de esto? ¿Podés reflexionar, aunque sea en tu tiempo de oración, en cómo Dios te ha librado del pecado y de la muerte? Yo creo que sí. Si le has creído al Señor, seguramente has experimentado esta libertad. Pensá en ello. Amén. Y mira todas aquellas áreas en que necesitas todavía más libertad. Y seguí buscando a Cristo. Amén. Porque no hay nadie como Él. Nadie como Él. Yo te dejo, mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.